Hola, mi nombre es María Blaquier y estoy feliz de poder compartir contenido en español a través de este canal y muy agradecida con la invitación. Bueno, hoy les voy a hablar sobre las fases de la luna, un tema que me parece súper interesante porque no solamente actúa a nivel personal, sino que también puede usarse en astrología lectiva. Déjenme compartirles pantalla con la presentación que preparé a propósito de la presentación de hoy. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito qué es esto de las fases de la Luna. La Luna orbita alrededor de la Tierra y en su recorrido la porción que queda enfrentada al Sol se ilumina. Pero claro, la Luna se mueve muy rápidamente, entre 12 y 14 grados por día, con lo cual no siempre forma el mismo tipo de ángulo con respecto al Sol. Permanentemente se va moviendo y por lo tanto la forma visible va cambiando. Las distintas formas de la luna se conocen como fases lunares y generalmente usamos 4. Las más fácilmente identificables son la luna nueva, cuando la luna está en la misma longitud eclíptica que el Sol, por lo tanto no se ve. Luego tenemos la luna creciente hasta el cuarto creciente, la luna llena, donde se ve todo el disco solar, justamente porque la luna está en el lado opuesto del Sol, por lo tanto el Sol le ilumina en su totalidad, o por lo menos esa cara de la luna. Luego el cuarto menguante y vuelve a empezar su ciclo sinódico, su ciclo con respecto al Sol, una vez que forma nuevamente la conjunción al Sol y desaparece en el cielo. Más allá de el significado astronómico o la observación astronómica de este fenómeno, que todos lo vemos en el cielo, ¿quién no sabe cuando hay una luna nueva o una luna llena? En astrología, que es un lenguaje simbólico, estas fases de la luna tienen un sentido y tienen un significado. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, algunos astrólogos sostienen, es la presentación que voy a hacer hoy, me voy a referir a la mirada de Dane Rudhyar, el astrólogo humanista francés. No es lo mismo nacer en fase de luna nueva que en fase de luna llena, por ejemplo, ¿sí? Esto da información acerca del tipo de personalidad de la persona, sobre todo a nivel emocional, porque cuando hablamos de luna estamos hablando justamente del mundo emocional. Bien. Aquí se los voy a mostrar en un breve video. Acá vemos cómo a partir de la luna nueva, la luna empieza a avanzar aproximadamente 12 o 14 grados por día, según si está rápida o lenta, y en ese avanzar va formando figuras con el Sol. Por ejemplo, aquí vemos cómo está formando una cuadratura, este sería el cuarto creciente, ahora es la cuadratura, se empieza a separar de la cuadratura, a razón de 12, 14 grados por día, ahora está por alcanzar en unas horas más ya la luna llena, pues sería la luna en oposición al Sol. La vamos a ver ahí vemos la luna llena. Ahora empieza el ciclo menguante de la luna empieza a decrecer para ir luego a la nueva conjunción con el Sol y empezar un nuevo ciclo, el famoso ciclo sinódico. Aquí vemos cómo la luna ya se está acercando al cuarto menguante y así sucesivamente. Muy bien. La velocidad de la luna, ya sea que se mueva 12 o 14 grados o 13 grados por día, va a depender de si está en su apogeo o su perigeo, que tiene que ver con si en su órbita alrededor de la Tierra está en su punto más cercano o más lejano. Ok, vamos a ver entonces ahora las 8 fases lunares que vamos a nombrar en esta presentación. La primera es la luna nueva, cuando la luna y el sol tienen la misma longitud eclíptica. Por ejemplo, hace unos días tuvimos la luna a 6 grados de Leo y el sol también a 6 grados de Leo. Por lo tanto, esa cercanía de la luna al sol hace que la luna no sea visible, porque el sol es tan brillante que tapa cualquier tipo de cuerpo en el cielo. Entonces, en el cielo de noche la luna no se veía. Esa fue una luna nueva. Luego tenemos, a medida que la luna se empieza a separar del sol, una luna creciente, nueva creciente, luego llega la cuadratura con el sol y eso es un cuarto creciente,
A partir de allí sigue creciendo y ya entra en una fase gibosa creciente. Luego tenemos la culminación del ciclo, o sea, el ciclo comenzó con la luna nueva, culmina con la luna llena, cuando la luna y el sol están a 180 grados, uno del otro. Es un momento de mucha luz, porque aunque sea de noche, la luna llena alumbra, ilumina, entonces ahí el día y la noche, la oscuridad y la luz conviven, es un momento muy especial. Luego tenemos que el ciclo de la luna empieza ya su fase decreciente, y tenemos una gibosa menguante, luego un cuarto menguante donde la luna vuelve a formar una cuadratura al sol, pero esta vez es una cuadratura menguante en lugar de una cuadratura creciente, y por supuesto que esa luna no se va a interpretar del mismo modo que un cuarto creciente, porque ya está llegando al final de su ciclo en lugar de estar al comienzo. Es una luna más vieja, por así decirlo, tiene más experiencia, más camino recorrido, está cerrando un ciclo en lugar de abrir un ciclo como sería el caso del cuarto creciente. Y por último, la luna menguante, que es la última fase antes de volver a la luna nueva y volver a comenzar el ciclo, que se da cada 29 días y medio. La luna aproximadamente cada 7 días se mueve 90 grados. Depende de si está rápida o lenta, pero siempre en su ciclo mensual va a estar algunos días rápida y otros días lenta. Eso va a suceder una vez al mes. Siempre vamos a tener a la luna en su máxima lentitud y luego en su máxima velocidad. Y esto tiene que ver con su relación con la Tierra y el lugar en el que está en la órbita alrededor de la Tierra, si está en el punto más lejano o más cercano de la Tierra. Muy bien, bueno, entonces yo les comentaba que vamos a mirar el ciclo lunar y cómo influye en la personalidad de las personas en la mirada que desarrolló el astrólogo humanista francés Dane Rudhyar. Él escribe este libro que se llama El ciclo lunar. Vamos a empezar con la luna nueva. La longitud entre la luna, la longitud eclíptica de la luna es la misma que el sol. La luna nueva empieza cuando no hay distancia entre el sol y la luna. Por supuesto que vamos a considerarla por unos grados más hasta que llegue a la siguiente fase, ¿sí? Pero comienza así. Es una luna que joven, porque está empezando un ciclo, algo está naciendo. Entonces, como todo lo joven, más que reflexivo, es impulsiva. La persona que nace en fase de luna nueva tiende a ser instintiva, entusiasta, impulsiva. Pensemos en un niño, un bebé que nace, ¿sí? Es puro entusiasmo, pero le falta reflexión. La reflexión se lo va a dar la vida, los años vividos. Entonces, una persona que nace con luna nueva es una persona sumamente espontánea, muy emocional, pero muy subjetiva, pero le falta todavía madurar, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Por supuesto, también a nivel electivo o mundano, es muy bueno empezar cosas o proyectos con luna nueva, porque todo está por desarrollarse. Así que eso también es algo que a tener en cuenta. Por ejemplo, también en mi país, Argentina, se recomienda, dice, si uno se va a hacer un corte de pelo, va a la peluquería, se va a hacer un nuevo peinado y no está seguro de si le va a gustar, le conviene ir en fase de luna nueva, creciente. ¿Por qué? Porque eso, si se corta el pelo en esa fase, eso le asegura que va a crecer más rápidamente. En cambio, si va en fase menguante, va a tardar más en crecer. Así que es un buen momento para iniciar cosas, porque hay entusiasmo, porque todo está por crecer, todo está por darse, por verse. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que nacieron con la conjunción del Sol y la Luna. Bueno, aquí tenemos el caso de Ashton Kutcher. Vimos aquí cómo el Sol y la Luna están en una conjunción. Y la Luna está creciente, porque esta conjunción se hubiese podido dar con la Luna por detrás del Sol, que eso ya sería una luna menguante, el final de un ciclo. Pero el hecho de que la Luna aquí está creciente está marcando el inicio de un ciclo. Bueno, aquí también la vemos a Kate Winslet, con una luna que está separándose del Sol por poquitos grados. Aquí también vemos ya esta luna es visible en el cielo,
¿sí? Pero todavía sigue siendo una fase de luna nueva creciente en Tom Hanks. Vemos entusiasmo, vemos ganas de iniciar cosas, vemos arrojo, son personas que inician proyectos, que toman iniciativas. Por supuesto, esto es una parte de la interpretación de toda la carta, que es un conjunto, ¿no es cierto? No se puede definir la personalidad de una persona solamente por su fase lunar, pero es una parte importante del análisis. Bien, tenemos ahora la siguiente fase, que es de la luna nueva, que va creciendo y va llegando a la nueva creciente, ¿sí? Y va a ir de la nueva creciente hasta el cuarto creciente. Entonces, la persona que nace en esta fase ya no es luna nueva, sino que es nueva creciente hasta cuarto creciente, que es cuando la luna forma un ángulo de 90 grados con el sol. Esa persona ya no tiene toda la, ¿cómo podemos decir? La iniciativa de una persona que nace con luna nueva, ¿sí? Pero sigue siendo una persona sumamente individualista, asertiva, que confía en sí misma. Ya hay más capacidad reflexiva, ya no es esa cuestión ciega, ¿no? De algo que nace con todo ese impulso, con todo ese entusiasmo, pero sin posibilidad de reflexión. Esta persona sigue teniendo este tipo de características, pero ya empieza a madurar. Sigue siendo un muy buen momento para empezar proyectos, ¿sí? Pero la luna ya es visible en el cielo. Entonces aquí vemos cómo esta persona nace en una fase creciente, ¿sí? Pero todavía no llegó al cuarto creciente, que va a ser, si aquí tenemos el Sol en el último grado de Acuario, el cuarto creciente va a ser cuando la Luna haga una cuadratura a sí misma, un ángulo de 90 grados, que va a ser a finales de Tauro. Por lo tanto, esto ya no es luna nueva, ya pasó la etapa de luna nueva, pero es la siguiente fase. Bueno, luego a la semana de la luna nueva vamos a ver a la luna que forma un cuarto creciente. Y entonces este periodo va a estar marcado por la luna a 90 grados del sol, cuarto creciente, hasta que llegue a la gibosa creciente. Es una persona que es voluntariosa, con ganas de crear nuevas estructuras, porque siempre que tenemos cuadraturas, tenemos estructuras. Así que empieza a aparecer esta cuestión de la estructura con el cuarto creciente. Porque por el tipo de ángulo, la cuadratura es una división del círculo en 4 partes, y el número 4 tiene que ver con lo que se solidifica, lo que encarna en la Tierra, por lo tanto tiene que ver con estructuras. Entonces, como decíamos, la persona es voluntariosa, tiene ganas de crear nuevas estructuras que reemplacen las viejas, viene con todo ese entusiasmo de lo nuevo, seguimos estando en una fase creciente, y seguramente confronta con el medio, porque las cuadraturas son así, las cuadraturas son aspectos de tensión. Entonces también lo que nosotros podemos pensar es que una persona que nace en fase de cuarto creciente, donde el sol se relaciona psicológicamente con el padre y la luna con la madre, también podemos pensar que es una persona cuyos padres estaban en aspectos de tensión, tenían una relación tensa entre sí, o eran muy distintos, o querían cosas diferentes. Aquí tenemos, en el caso de LeBron James, justito una luna en cuadratura al Sol. Vemos cómo el Sol está a 9 grados de Capricornio y un poquito más de 90 grados más tarde, veámoslo, 30, 60, 90, sería aquí, o sea que acá tenemos unos 95 grados entre el Sol y la Luna, tenemos su Luna, o sea que está muy prácticamente partil en fase de cuarto creciente. Bien, y aquí tenemos otro ejemplo, veámoslo. El Sol está a 11 grados de Tauro y tenemos 30, 60, 90 grados justo entre el Sol y la Luna, y aquí vemos cómo la Luna está en fase creciente, porque si la Luna hubiera estado en Acuario, también hubiera estado a 90 grados del Sol en Tauro, pero ya es una fase decreciente, que es distinto. Aquí todavía estamos en fase creciente, con entusiasmo, yendo a lo nuevo. Todavía la emoción es joven, por así decirlo.
Bueno, luego la siguiente fase es de gibosa creciente a llena, y la luna llena es el momento culminante del ciclo. Pero vamos primero a ver la gibosa creciente. La personalidad ya madura se está acercando a la culminación que se va a dar con la luna llena, se alcanza mayor objetividad, cuanto más nos vamos alejando de la luna nueva, mayor objetividad va a alcanzar la persona, la personalidad, y la persona busca entenderse a sí misma, ya pasa a ser más reflexiva. Y aquí tenemos este caso de Winona Ryder, veámoslo. Como no llega a ser una luna llena, pero ya es una luna que hace bastante estuvo nueva, ¿sí? Entonces ya sigue en su ciclo creciente, acercándose a la culminación que se va a dar con la luna llena. Entonces, la luna llena se va a dar 14 días aproximadamente después de la luna nueva. Esto depende de si la luna estuvo rápida o lenta. Recordemos que la luna se mueve aproximadamente entre 12 y 14 grados por día. Y conviven los opuestos en una luna llena. Es de noche, pero hay luz. ¿Y por qué decimos que es la culminación del ciclo? Porque el ciclo, algo nace cuando un planeta está en conjunción al Sol, algo nace, en este caso la Luna, y uno puede ver qué es lo que nació, porque hay luz cuando ese planeta se opone al Sol. En este caso, una persona que nace en ciclo de luna llena y hasta la gibosa menguante, va a ser una persona que va a desarrollar conciencia colectiva, ¿sí? Ya sale de lo individual, ya empieza a haber interés por lo colectivo. Crece el pensamiento de tipo objetivo, y el interés, por supuesto, que está puesto en lo vincular, porque otra vez, si hacemos esta analogía entre el sol, el padre, y la luna, la madre, el hecho de nacer con luna llena quiere decir que mamá y papá estaban totalmente opuestos, en veredas enfrentadas. No había ningún modo de conciliar esos dos principios, que son el sol y la luna. Aquí lo podemos ver muy bien en el caso de la infanta Cristina, que públicamente sus padres prácticamente se odiaban, ¿no? En público, esto no es ningún secreto, ¿no? Entonces, la persona que nace con luna llena pasa su vida intentando entender qué es esto de lo vincular también, porque es una luna que tiene que ver con los 180 grados, tiene que ver con Libra. ¿Qué es esto de vincularse? ¿Cómo hago para poder estar con lo que es totalmente opuesto a mí y generar una relación con eso? Así que los vínculos son sumamente importantes para las personas que nacen con luna llena. Muy bien, de luna gibosa menguante a cuarto menguante, ya estamos en el ciclo de cierre de la luna, ya se va acercando al sol, pero va pegando la vuelta, ya es el ciclo menguante. Esta ya es una luna que ya en la luna llena llegó a la madurez y ahora está envejeciendo, está yendo hacia el final de su ciclo. La persona ya siente un compromiso social, ¿sí? Ya sale de esta cosa individualista, ya salió del individualismo, comparte sus ideas con el entorno social, hay necesidad de enseñar y comunicar. Y bueno, aquí tenemos este ejemplo. En esta carta ya vemos cómo se pasó el ciclo de luna llena, todavía no se llegó a el cuarto menguante que se va a formar aquí. ¿Sí? Bien. De cuarto menguante a menguante al final del ciclo, ya pasaron 3 semanas desde la luna nueva, la persona se aferra a principios, recordemos que esto ya es una cuadratura, otra vez 90 grados, pero esta vez es decreciente, por lo tanto podemos decir que son 270 grados. La persona, siempre que hay cuadraturas hay tensión, por eso la persona se aferra a principios a veces de modo inflexible, y esto puede generar tensiones con el medio, peleas con el medio, pero también hay estructuras que van a tener que caer, porque estamos yendo hacia un final de ciclo. Aquí siempre en las cuadraturas lo que se juegan son las estructuras. Tenemos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de Mick Jagger. Aquí vemos cómo esto es un cuarto menguante,
el Sol está en Leo, cuando la Luna estuvo a principios de Tauro, formó una cuadratura menguante, ¿sí? Es la Luna la que se acerca al Sol, porque es la Luna la que es más rápida que el Sol, por eso decimos cuarto menguante. Pensemos que la Luna se mueve aproximadamente 13 grados por día y el Sol un solo grado por día. Y es muy claro el caso de Carl Jung, muy claro, porque él, por ejemplo, tuvo conflictos con la comunidad médica a la que pertenecía, una pelea muy fuerte con Sigmund Freud. Hay una cuestión aquí de me aferro a principios, aunque eso haga que tengan que caer estructuras. Y por supuesto también había, él mismo cuenta en sus memorias, cómo sus padres tenían un vínculo sumamente tenso, se llevaban mal. Y eso también es una manera de interpretar una cuadratura entre el Sol y la Luna, entre mis afectos, mis emociones o mi madre, y entre mi sentido de identidad o mi padre, hay un aspecto de tensión, que es la cuadratura. Bueno, y luego por último, la octava fase, es lo que se llama la fase balsámica. La luna ya está llegando a su final de ciclo, pero todavía no es luna nueva. La luna nueva ya es principio de ciclo, es una semilla que van a hacer, pero aquí es ya la última parte del ciclo, algo ya está muriendo, y esta persona a nivel emocional, porque estamos hablando de la luna, ya tiene una madurez que se contrasta con la persona que nace en fase de luna nueva. Siente que tiene un destino social, fíjense cómo con la madurez, igual que con las personas, ¿no? Que a medida que vamos envejeciendo, vamos empezando a tener cada vez más intereses sociales en vez de individuales. Lo mismo sucede con la luna, cuando está ya en una fase menguante. La persona siente que tiene un destino social, hay una tendencia al sacrificio, es una luna balsámica, la podemos asociar al signo de Piscis, que es el último signo, algo está terminando, así como podríamos asociar la fase de luna nueva a Aries, ¿no? Algo está iniciando. Hay disolución de estructuras que son necesarias ¿para qué? Para dar lugar a algo nuevo, que va a empezar con la luna nueva. Muy bien. Bueno, de todos modos, este es un buen momento a nivel electivo para cerrar un ciclo, ¿sí? Más allá de la personalidad, de la información que esto nos puede dar a nivel de personalidad de una persona, también, si nosotros estamos haciendo un proyecto, ese proyecto conviene empezarlo en fase de luna creciente, y cuando ya llegamos a la fase balsámica, ya al final del ciclo, conviene ir cerrando cosas, no iniciando proyectos. Mismo, no solamente para un proyecto que puede ser un proyecto de literario o cualquiera de estas cosas, sino, por ejemplo, si vamos a sembrar, ¿sí? Conviene sembrar en fase de luna nueva. La fase balsámica ya es para cosechar lo que fue sembrado y dar lugar a algo nuevo. Muy bien, bueno, espero que les haya servido. Vamos a ver algunos ejemplos de fase balsámica, por ejemplo, Rafael Nadal, el famoso tenista español, que lo vemos como ya está acercándose a una luna nueva, y Meryl Streep, que en ella se ve muy claramente. En Nadal también, Nadal tiene muchísimo compromiso social, pero en Meryl Streep se ve muy claramente esta cuestión de lo social. Aquí yo también puse, bueno, pero además tiene un Sol conjunción Urano que acrecienta su compromiso con lo social. Por eso les repito, no solamente podemos usar la fase lunar para bueno, ¿cómo lo puedo decir? Para describir a una persona, ¿sí? Por supuesto, en este caso, el hecho de que ella nazca en una fase de luna prácticamente al final de su ciclo, ya le da un interés por lo social, pero, como aquí pongo, cuidado que el Sol conjunción Urano también es un testimonio de eso. Entonces, aquí vamos a ver que eso es como se potencia, por así decirlo. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Los invito a mirar mi página web, también mi canal de YouTube, y espero poder compartir más contenidos en español con ustedes próximamente. Muchísimas gracias por haberme acompañado.